Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y permiso de Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Rishon, día primero de la semana, día 27 del mes de Iyar del año 5785, que equivale al domingo 25 de mayo del año 2025. Procedemos a la lectura y los comentarios de la primera aliyá de la parashá número 34 llamada Bamidbar, en la estepa o en el desierto. Esta parashá Bamidbar se encuentra en Números capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 19. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los varones los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur; de Shimeón, Selumiel, hijo de Surizadai; de Yehudá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isahar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulún, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de Yosef, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manaché, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni; de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai; de Asher, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahirá, hijo de Enam. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moshe y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Adonai lo había mandado a Moshe, los contó en el desierto de Sinaí. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, behaye olam natah betohem. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y has plantado en medio de nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Estamos en esta primera aliyá de la parashá número 34 llamada En el desierto, que se encuentra en Números capítulo 1 y lleva su título esta parashá por las primeras palabras, donde dice en el desierto, desde donde habló Adonai a Moshe, dice en el desierto de Sinaí. Ahí está la expresión, ¿no? Bamidbar, en el desierto. Y es interesante porque una traducción un poco más exacta sería no tanto en el desierto como en la estepa,
¿Por qué? Porque la diferencia entre el desierto y la estepa es que el desierto, cuando pensamos en el desierto, pensamos en un lugar árido, lleno de arena, donde no hay precipitaciones, con una vegetación muy, muy, muy escasa, apenas cactus, plantas muy pequeñitas. También la fauna es, bueno, serpientes, escorpiones, también algunos lagartos. Apenas eso, o sea, es un lugar con extremas temperaturas, eh, mucho calor en el día, temperaturas extremas y también mucho frío en la noche. Y entonces eso es lo que imaginamos en el desierto, lugares inhabitables, unos lugares inhóspitos. Y una estepa no es tanto así. O sea, es un lugar también donde no se puede tampoco desarrollar la agricultura, ni se puede, tampoco se desarrolla la vida de manera así tan natural, pero sí hay un poco más de vegetación, hay pequeños pastos, y precisamente esta es la explicación de por qué el pueblo de Israel estuvo más en una estepa que en un desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía mucho ganado, y el ganado se alimentó precisamente de estas pequeñas, de pasto, de estas pequeñas hierbitas que habían en ese lugar. No es que era un lugar completamente desierto donde no había nada, sino que había su pequeña vegetación que servía de alimento para los animales. Entonces, hecha esta es la primera aclaración que hay que hacer, porque muchas veces nos viene a la mente que todo fue en el desierto, que el desierto es algo completamente inhóspito, y no fue así. Era más bien semidesierto, no desierto en sí mismo. Entonces, precisando en esta ley también vemos que Adonai le habló a Moshe desde el tabernáculo, y que esto fue el día primero del mes segundo, o sea, fue el Rosh Hodesh del mes de Iyar del año segundo después de la salida de Egipto. Entonces es interesante porque esto ocurrió un mes después de la salida o sea, de que fue erigido el Mishkan, el templo, o sea, la tienda del encuentro. Porque si vamos un momentico a Éxodo capítulo 40, vamos ahí un momentico, en Shemot capítulo 40, versículo 2, dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Entonces, cuando Adonai le ordenó a Moshe levantar el tabernáculo, bueno, le dijo que eso sucediera cuando el día primero del mes primero, o sea, el Rosh Hodesh de Nisan, del primer mes del año segundo. Y también esto lo vemos confirmado nuevamente en el versículo 16 y 17 de ese mismo capítulo 40. Dice, Éxodo capítulo 40, 16 y 17 dice: y Moshe hizo conforme a todo lo que Adonai le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Quiere decir que Moshe fue un hombre obediente, y queremos resaltar también esta característica de Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe era un hombre que cuando Adonai hablaba con él, Moshe obedecía. Adonai le decía, bueno, tienes que hacer esto el día primero. Moshe no cuestionaba, Moshe no preguntaba, Moshe no era como muchos de nosotros que empezamos a preguntar por qué, para qué, para quién. Moshe no hacía nada de eso, sencillamente él iba y obedecía. Entonces, vemos que esa característica de Moshe, de la obediencia,
del ser presuroso, del adelantarse a hacer la voluntad de Adonai. Como él entendía la voluntad de Adonai, él iba y la hacía. Y así mismo sucedió también aquí cuando empezamos el libro de Números. ¿Qué ocurre en Rosh del mes de Iyar? Bueno, Adonai le habla a Moshe desde el tabernáculo y le dice: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Esa es la orden que le da Adonai ahora. Y vemos también que Moshe vuelve a demostrar en este pasaje, en esta palilla, que es un hombre que está completamente entregado a Adonai, que es un hombre que había sido escogido por Adonai para hacer toda esta obra, y que también, como lo dice la Escritura, que Moshe fue fiel en toda la casa. ¿Por qué? Porque Moshe obedeció las palabras de Adonai. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, el mismo día primero del mes segundo, del año segundo, Adonai ya le habla a Moshe y le dice: toma el censo de los hijos de Israel. Y después le dice: contigo y a Aarón estarán, una serie de personas de la tribu de Rubén, Elisur, de Simeón, Selumiel, y así. De cada tribu iba a estar un líder. ¿Y qué sucedió? Versículos 17 y 18. Dice: tomaron pues Moshe y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Adonai lo había mandado a Moshe, los contó en el desierto de Sinaí. Entonces aquí vemos nuevamente que no solo fue que Moshe obedeció, porque lo dice el versículo 19, como Adonai lo había mandado a Moshe, los contó en el desierto de Sinaí. Moshe obedeció, fue y obedeció. No fue solamente eso, sino que también obedeció de la manera más rápida. O sea, él no prolongó las cosas. ¿Por qué? Porque Moshe era un hombre que cuando Adonai le decía: tienes que hacer algo, él iba y lo hacía. ¿Dónde se demuestra esto? Bueno, ya lo leímos. En el versículo 18 dice: reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias. ¿Cuándo fue eso? El mismo Rosh. O sea, ese mismo día, al parecer, en la mañana, se supone, el texto no lo dice, pero bueno, en algún momento del día del Rosh, Adonai habla con Moshe y le dice: haga un censo. Y Moshe dice: espérate, y en un rato ya está reunido todo el pueblo. Pero aparte, no solo eso, y aquí vemos que Moshe era un hombre diligente, o sea, un hombre que hacía las cosas de manera exacta, de manera prudente, pero también las hacía de manera rápida. No era un hombre que dilataba las cosas. Y eso es algo que tenemos que aprender cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a actuar de manera rápida, de manera efectiva. Nosotros no podemos ser de ninguna manera ni negligentes ni perezosos con las órdenes que nos da Adonai. Mucho menos los líderes. Los líderes tienen que, si algo caracteriza a un líder, es que el líder tiene que estar siempre activo. Un líder pasivo no es líder. Un líder debe ser siempre activo, debe estar siempre al frente, debe tener iniciativa. No iniciativa desconectada de Adonai, sino iniciativa en el sentido de motivar a las personas, en el sentido de esclarecer para qué Adonai quiere que se hagan las cosas. Eso tiene que hacer un líder. Y eso lo hacía Moshe de manera perfecta. Entonces aquí vemos que Moshe era un hombre que escuchaba la voz de Elohim. Y ahí hay un detalle también que no sé si se ve, pero lo voy a tratar de explicar. Moshe tenía bien abusados, bien afinado el oído espiritual. Porque no fue solamente que Adonai le dijo: haz un censo.
No, Adonai le dio literalmente los nombres de los líderes que lo iban a ayudar en esa tarea. Y ahí están los nombres. De la tribu de Rubén, Elisur. De Simeón, Selumiel. De Judá, Naasón. De Isahar, Natanael. De Zabulón, Eliab. De Efraín, Elisama. De Manaché, Gamaliel. De Benjamín, Abidán. De Dan, Ahieser. De Asher, Pagiel. De Gad, Eliasaf. De Neftalí, Ahirá. Le dio los nombres. Le dijo, estas son las personas que yo he escogido para que hagan la tarea. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué podemos hacernos? ¿Tenemos nosotros los oídos espirituales preparados para escuchar la voz de Elohim así tan claramente? De manera tal que Elohim nos diga literalmente los nombres de una persona y su función y lo que tenemos que hacer con esa persona y las indicaciones que debemos de hacerlo. ¿Tenemos claro eso? ¿O a veces andamos como que no sabemos lo que estamos haciendo? Deberíamos preguntarnos eso, porque nuestro modelo a seguir es en Mashiach, que escuchó las palabras del Padre. Pero también hubo otras personas que fueron fieles. Como dice la Escritura, Moshe fue fiel en toda la casa. Entonces, vemos que Moshe escuchaba la voz de Adonai con detalle, con precisión, con exactitud. Y eso es algo que diferencia un creyente maduro de un creyente no maduro. Un creyente inmaduro escucha todo tipo de voces, escucha todo tipo de pensamientos, escucha todo tipo de palabras y a veces es incapaz de discernir y de pesar uno de otro y de diferenciar un tipo de palabra de otro. ¿Por qué? Porque a veces la verdad se mezcla con la mentira y parece verdad, pero no lo es. Entonces la pregunta que podemos hacernos en estos momentos es, ¿sabemos distinguir la voz de Adonai así de esa manera? ¿Estamos haciendo un esfuerzo por eso? Porque hoy en día hay muchos maestros, hay muchos líderes, hay muchos pastores, hay muchos maestros en internet, aún mesiánicos. Pero la pregunta es, ¿a quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Adonai? ¿Sabemos diferenciar y escuchar perfectamente y discernir la voz de Adonai de la voz que no es de él? Porque muchos falsos profetas han habido y seguirán habiendo, tristemente. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos obedeciendo? Es algo que deberíamos de preguntarnos todos. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Nos estamos revisando por dentro? Porque Moshe sí hacía bien las cosas. Moshe sí sabía distinguir la voz de Adonai del resto de las voces. Y aquí hay un consejo que da en Mashiach y que recuerda. Mashiach dice, mis ovejas oyen mi voz y escuchan mi voz y me siguen. Y ese mensaje también es válido para este momento. Hay que aprender a escuchar la voz de Adonai. Uno de los frutos del Espíritu, uno de los dones que más deberíamos de pedir es de discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque si leemos, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice ahí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Entonces, esto es una realidad. Muchas personas han engañado, han dado falsas fechas del advenimiento del Mashiach, han inventado doctrinas que no están en las escrituras, como la falsa prosperidad, la doctrina de la salvación por las obras, la doctrina de la Trinidad, tantas doctrinas, la unicidad, tantas doctrinas. Si hablamos de todas las doctrinas falsas que se han inventado en nombre de la Biblia, estaríamos haciendo una grabación infinita. Pero nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para que no seamos engañados. Otras de las falsas doctrinas es decir que la Torah está abolida. Y así muchas. Entonces, en estos tiempos tenemos que aprender a escuchar la voz de Adonai. Porque Adonai quiere hablarnos a nosotros, pero muchas veces estamos tan ocupados en nuestras vidas y con nuestros problemas carnales, y nos agobiamos por la falta de presupuesto y de dinero, nos agobiamos por problemas familiares o por problemas con los compañeros de trabajo, problemas de salud, con todo tipo de problemas nos agobiamos y olvidamos tener comunión con Adonai, que es el que puede resolver todos nuestros problemas. Entonces, también hay que tener en cuenta por qué las personas eran censadas. Si vamos ahí, las personas eran censadas, leemos en Números capítulo 1, las personas eran censadas para pertenecer al pueblo de Israel. Y no solo para pertenecer al pueblo de Israel, sino que eran censadas también para aceptar la autoridad de Moshe y para regirse por sus leyes y por sus estatutos. Todos nos debemos a un país, a una nación, a un pueblo y a unas leyes que son las que rigen ese país. Si violamos esas leyes, entonces somos reos de castigo, porque hemos violado, porque hemos transgredido las leyes. Entonces, ¿por qué una persona era censada? Las personas eran censadas para pertenecer al pueblo de Israel. Si alguien desobedecía, la persona dejaba de pertenecer al pueblo. Ahora, ¿cuál es el peligro de no dejarse censar por Moshe y por Adonai? ¿Cuál es el peligro? Había muchos peligros en ese momento. Los peligros eran, por ejemplo, que los enemigos de Israel lo mataban a esa persona, o esa persona moría por falta de alimento, por falta de agua, o porque era asaltado por otra persona o era convertido en un esclavo. ¿Por quién? Por las personas que vivían en las tierras cercanas a Canaán. Entonces, ahí es donde está el riesgo. Nosotros, cuando pertenecemos a un pueblo, además de las bendiciones que nos da Adonai por ser sus hijos, también hay una bendición de protección, porque si somos muchos, somos más fuertes, así estamos separados, ¿no? Y ese es el sentido. Y por eso es que las personas eran censadas y por eso es que las personas se protegían, porque el censo era fundamentalmente para los temas que tenían que ver con la guerra. Dice, el censo es para los que estaban aptos para la guerra. Eso lo dice el versículo 3. Y también hay una realidad aquí, y es que tenemos que entender que todos estamos en una guerra espiritual. Israel estaba en una guerra que era primero espiritual. ¿Con quién? Con los cananeos, que tenían su tierra, y también estaba en una guerra física, como mismo hoy en día. Hoy día Israel está en una guerra espiritual contra grupos terroristas, contra Hamas, contra los hutíes, contra los grupos rebeldes sirios que han tomado esa zona de Siria,
contra los iraníes y contra también todas las personas árabes que en su corazón solo albergan odio en contra del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel está en una guerra que es espiritual. Es una guerra que empezó hace siglos. Ellos no la buscaron, pero ellos están ya metidos en esa guerra. Y nosotros estamos también en esa guerra. Y nosotros tenemos que intervenir en esa guerra. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Pasaje que es bastante conocido. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, en este tiempo hay una guerra espiritual abierta en contra de los que hemos sido escogidos y llamados para ser hijos de Elohim, para ser hijos del pueblo de Israel. Tenemos que desear pertenecer al pueblo de Israel, desear estar entre los contados para la guerra en el pueblo de Israel. Y debemos de hacerlo no solo por el temor, no solo por lo que expliqué ahorita, de que si una persona no pertenecía al pueblo, era fácilmente hecho esclavo, era fácilmente, moría de hambre, moría asaltado, moría por falta de agua, podía ser muerto. No debemos hacerlo solo por el temor, ni por el miedo a ser esclavizado, sino que debemos de hacerlo fundamentalmente por amor a Adonai. ¿Y esto por qué? Porque cuando entendemos que Adonai lo dio todo por nosotros, lo dio todo por rescatarnos a nosotros. Es más, entregó a su propio Hijo en favor nuestro. Nos vino a buscar por amor, a pesar de que lo habíamos desobedecido. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, todas estas realidades espirituales, y somos contados como hijos de Elohim, y nos damos cuenta que nunca le podremos devolver a Adonai todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, nosotros sencillamente nos queda responder con un hineni, con un M aquí. Repito, no por temor, no por miedo a quedarnos solos, no por miedo a perder lo que tenemos, sino por amor a Él y por el deseo de ganar la vida eterna. Hermanos, la recompensa es grande. Adonai viene pronto. Él viene pronto y también pronto viene su galardón. El Rúa, el Espíritu y la novia dicen: ven. Preparémonos y apercibámonos en este tiempo. Se acercan tiempos difíciles y tenemos que buscar de Adonai. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Shalom.